Del Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, los de la barca se postraron ante él diciendo: Realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús acababa de alimentar una gran multitud. Y anota el evangelista Mateo enseguida, o sea, sin dar espera, emprende tres acciones. Una con respecto a sus discípulos, otra con respecto a la gente y la otra con respecto a sí mismo. Los protagonistas de la escena anterior emprenden entonces tres direcciones distintas. A los discípulos los manda a subir a la barca y a adelantarse a la otra orilla. Jesús no solo ordena, sino que literalmente obliga. En griego, anankazo, forzar. Jesús fuerza a sus discípulos. Se sobreentendería que se trata de ir a la orilla nororiental del lago. Sin embargo, después de la tempestad, van a resultar en la orilla noroccidental, la de Genezaret. Con respecto a la gente, Jesús la despacha a sus casas. Las manda saciadas. Jesús no se entretiene más, no da espera, no espera ningún reconocimiento por parte de la gente. Y con respecto a sí mismo, Jesús se encuentra de nuevo solo. Por segunda vez en el mismo día busca la soledad. En esa ocasión fue su reacción cuando le avisaron de la muerte del Bautista. Pero esta vez se va solo a la montaña, subió al monte a orar a solas. Esta es la única vez, aparte del Getsemaní, en que Jesús es retratado en oración solo. Aunque parezca excepcional, en realidad en Jesús debía ser algo habitual. Cuando cae la tarde, Jesús está todavía recogido en oración. Entre tanto, los discípulos van sobre la barca, pero en una situación terrible. Luchando contra la inclemencia del tiempo, no consiguen hacer la travesía. El narrador de Mateo lo describe con detalles. Se encuentran a cierta distancia de la orilla. El viento sopla en contra y la barca es sacudida por las olas. Se calcula la distancia. Se dice muchos estadios de tierra. Vamos a ver, un estadio es una medida romana que equivale a 185 metros. El lago de Galilea tiene aproximadamente 11 kilómetros de ancho. Depende la cantidad de agua, las lluvias del año. 11 kilómetros promedio en esta zona. Por lo tanto, no debían haber logrado navegar mucho. Pero el detalle más llamativo es que Mateo, a diferencia de Marcos, no dice que los discípulos estén atormentados por el mar, sino que lo que observa es la barca. La barca vista como un todo en Mateo es una imagen de la comunidad entera en formación.
lo mismo que lo había sido la casa en Cafarnaúm. El drama se incrementa con otro dato. El encuentro con Jesús se va a dar cuando ya están en la cuarta vigilia de la noche. Este cálculo horario indica que estamos ya entre las 3 y las 6 de la mañana. Han pasado ya tres cuartas partes de la noche luchando contra la tempestad. Y entonces Jesús viene al encuentro de ellos caminando sobre el mar. Atención, se trata de una aparición, de una cristofanía. Pero los discípulos no logran distinguir la figura de Jesús y hacen su propia interpretación, tomándolo por un fantasma. La palabra tal cual en griego, fantasma, o sea, un espectro. Dos veces se dice que se llenan de miedo. El terror los hace gritar. Es obvio que no se pueda ver si estamos en medio de la noche profunda. Por lo tanto, esta escena apunta a una prueba de la fe, a la capacidad de reconocimiento de Jesús cuando no es fácil captar su presencia. Este no es un relato más de tempestad calmada, ¿eh? Es la escena de una experiencia de fe ante una cristofanía en un ambiente tremendamente significativo, una noche en el lago, con el viento en contra, en medio de una agitación de la barca a merced de las olas y empeorada por la confusión ante un supuesto fantasma. ¿Cómo se puede captar la presencia de Dios en una situación de estas? Y esto es precisamente lo que la voz de Jesús intenta despertar. Tengan confianza, yo soy, no tengan miedo. El primer verbo es zarseo, sean valientes. Tengan el corazón fuerte en una situación de crisis. Mantengan la confianza. Es lo contrario del miedo que descompone los ánimos y lo hace uno sentirse desorientado. El verbo central luego es soy, yo soy, ego y mí, que evoca el nombre de Dios revelado. De la voz de Jesús se desprende la clave interpretativa de lo que está ocurriendo aquí. En esta manifestación de Jesús, o Cristofanía, se invita a descubrir un aspecto salvífico pascual. Detengámonos un momentico aquí. Recordemos que los primeros lectores de Mateo pertenecían a una comunidad relativamente entrenada en la lectura o la escucha de la escritura hebrea. En la Biblia, el camino sobre el mar, y además de noche, aparecen relatos que describen al Señor pasando sobre el mar con huellas invisibles. Por ejemplo, el Salmo 77, versículo 20 dice, hiciste un camino en el mar, un sendero entre las aguas caudalosas, y tus huellas no fueron conocidas. Casi en términos parecidos, tenemos una frase en Isaías 43:16. Y estos no son textos aislados. Remiten siempre a la memoria de la Pascua hebrea, el paso liberador del mar. Y podemos ver una clara conexión con el detalle de la hora, la cuarta vigilia de la noche, que no puede ser sino un eco de la vigilia de la mañana, Éxodo 14:24, cuando el Señor hundió en las aguas los carros de guerra del faraón y su ejército egipcio. Por tanto, esta manifestación de Jesús, o Cristofanía pascual, no es un relato de aparición post-pascual, para ser claros, sino un acontecimiento modelado sobre el paradigma pascual del paso del mar, lo cual da una pista para nuestra lectura. Y otros detalles lo confirman. Por ejemplo, el miedo de los discípulos, que evoca Éxodo 14:13. El fuerte viento es un eco de Éxodo 14:21. Pero sobre todo, la palabra de Jesús, yo soy, hace presente el nombre de Dios revelado en el Éxodo. Es claro entonces que estamos ante una cristología pascual. En este contexto, que no solo es escénico, sino todo un concentrado de tantos ecos bíblicos, como acabamos de ver, esta historia interpela la fe con la expresión de Jesús, ánimo, yo soy, no tengan miedo. El relato sigue entonces en esta dirección, observando cuidadosamente los detalles del comportamiento de Pedro. Esto que sigue lo leemos solamente en Mateo. Pongamos cuidado. Tenemos un cara a cara de Pedro con Jesús.
La persona de Pedro representa aquí la realidad eclesial. Por lo tanto, lo que ocurre con él trae una lección también para nosotros, los lectores. Pedro le responde a Jesús poniendo a prueba la verdad de su presencia y de su exhortación para que no tengan miedo. Su solicitud tiene tres partes. Atención. Lo llama Señor, Kyrios, que es un título divino, Kyrios. Le habla con un condicional, si eres tú. Y tres, le pide que con el poder de su palabra lo haga caminar sobre las aguas en dirección de él. Es una petición inédita. Es necesario ir donde Jesús, cuando Jesús era el que ya venía hacia él. ¿Cómo entender esto? Pedro duda de la presencia real de Jesús. Lo dice clarito, si de verdad eres tú. Por tanto, su iniciativa refleja su intención de poner a prueba al Señor, de hacer evidente su presencia, de forzarlo a descubrirse. Y esta actitud de todas maneras es grande. No es tan negativa como podría parecer a primera vista. Pedro es impulsivo. Lo podemos ver en una escena parecida en Juan 21:7, donde se arroja al agua. Pedro ama al Señor, pero la suya es una reacción intempestiva que de alguna manera quiere imponerse sobre el modo de actuar del Señor. Y por tanto, en definitiva, no sabe aceptar precisamente lo que quiere probar, o sea, que Jesús sea de verdad su Señor. Pues bien, Jesús lo hace venir. ¡Ven! El poder de la palabra de Jesús se evidencia. Pedro consigue caminar sobre el agua, o al menos comienza a hacerlo. Se bajó de la barca y comenzó a andar en dirección de Jesús. Leemos en Mateo 14:29. Pero enseguida resulta un fracaso. Pedro comienza a hundirse cuando ve que el viento le supera. Nuevamente el tema del miedo y de los gritos. Y aquí hay algo más importante. El comportamiento de Pedro delinea una catequesis eclesial. Nosotros no somos capaces de imitar a Jesús, o por lo menos no deberíamos pretenderlo en todo. Es verdad que Jesús le sigue el juego a Pedro. Acepta la condición puesta con el ven, ven a mí. Pero el ir a Jesús es un seguimiento, no una simple imitación. No se trata de caminar sobre las aguas igual que Jesús. La diferencia entre imitación y seguimiento lo podemos ver en este relato. Pedro presume poder caminar sobre las aguas como Jesús, por lo tanto ser capaz de imitarlo, de hacer como él, pero resulta un fracaso. Basta un poco de viento y chupundum para el fondo. ¿Cuándo comienza Pedro a seguir realmente a Jesús? ¿Saben cuándo? Cuando grita, Señor, sálvame. El primer jardín de la fe es un grito. En otras palabras, la diferencia entre imitación y seguimiento consiste no tanto en el tipo de cosas que se hacen, sino en su espíritu. Si nos permitimos el ponernos humildemente en el seguimiento de Jesús, entonces haremos lo que Él hace y más. Dirá el Evangelio de Juan, harán cosas mayores. Se camina con Jesús sobre las aguas solo cuando se reconoce la necesidad de su ayuda, de su orientación, cuando se es dócil a Él, cuando no naufragamos en nuestras falsas seguridades. Jesús llama a Pedro ahora hombre de poca fe, oligopistos en griego. Es un término que ya se había dicho antes en 8:26 en otra tempestad calmada. Este término griego, oligopistos significa pequeño de fe. Jesús no le está diciendo a Pedro que sea un difidente. En ese caso le habría dicho a pistos. No es que no tenga fe, como los nazaretanos que no le creyeron a Jesús. Pedro sí tiene fe, pero se trata de una fe pequeña. Bueno, pequeña y en vías de crecimiento, de maduración. Pequeña sí, pero creciente. Una fe infante que madura. Es un bamboleo entre la fe enorme, hecha de grandes impulsos por la entrega, y la fe pequeña que duda. Es así como uno madura. Es la misma condición en la que estamos nosotros. Dar un paso más, crecer. Eso es lo que Jesús nos pide. Y termina el texto con la expresión, cuando termina todo, lo adoraron.
El texto termina de repente. Apenas Jesús y Pedro quedan unidos, asociados en la barca, ocurren dos cosas. Una, el viento cesa y el mar se calma. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, anota Mateo. Vuelve la imagen inicial de la barca como imagen de la comunidad. Y dos, entonces, los que estaban sobre la barca, o sea, los discípulos, hacen un gesto de adoración ante Jesús y elevan una vibrante confesión de fe. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Es una anticipación de lo que de la confesión de fe que Pedro va a hacer dentro de poco en Cesarea de Filipo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le va a decir después. Pero aquí, atención, ya la hacen todos, todos. Luego la dirá solo Pedro en nombre de la comunidad. Si la versión paralela de Marcos, Marcos 6:52, nos dice que los discípulos tenían el corazón endurecido, Mateo ve lo contrario. Proyecta sobre los discípulos una fe, una luz favorable en un acto de fe. Le adoraron. Este reconocimiento de Jesús ya no será una sorpresa en este Evangelio de Mateo. Ya ha sido anticipada. Sin embargo, parece tener una intención. Queda en el aire la cuestión, atención con la pregunta final, ¿cómo es que este hombre es verdaderamente Hijo de Dios? Se trata de una tarea todavía por hacer. Hagamos ahora nuestra lección divina, personal, dejando que el Señor nos hable a partir de cada palabra de este texto.